Ya muchachos, seguimos con esta lectura del libro El Club de las 5 de la mañana, escrito por Robin Sharma. Bien interesante, estamos leyendo el enfoque número 3, la práctica del virtuosismo personal. Y dentro de eso encontramos, ¿verdad? Los 4 imperios interiores que nosotros ya lo describimos en lectura anterior en los videos del canal. Y los 4 imperios interiores son el mental, el que lleva la parte psicológica, el corazón, ¿cierto?, de nuestra afectividad, el alma, que se refiere a nuestra espiritualidad, y el cuerpo, que es nuestro estado físico. Ahí tenemos nuestros 4 imperios interiores: mental, corazón, cuerpo y alma. Y estábamos leyendo entonces de qué se trata toda esta lectura, que es bien interesante, muy bien interesante, porque de una u otra forma nos hace reflexionar cómo nosotros llevamos nuestra vida y por qué hacemos lo que hacemos, o por qué somos inclusive lo que somos. Bueno, sigamos con la lectura. Una reflexión asombrosa, reconoció la emprendedora. Pero, ¿cómo puedo ponerlas en práctica durante la hora de la victoria entre las 5 y las 6 de la mañana? Aprenderéis a aplicar el método de las 5 de la mañana en breve, respondió el millonario. Los dos estáis lo suficientemente abiertos y dispuestos, y sois lo bastante fuertes como para utilizar pronto la fórmula 20-20-20. Y como ya os dije, cuando comenzamos a reunirnos, vuestras vidas nunca serán iguales cuando las conozcáis y sepáis cómo ponerla en práctica. La fórmula 20-20-20 marca un punto de inflexión decisivo. Pero por el momento basta con que seáis conscientes de que la combinación de una magnífica disposición mental con una emocional que sea deficiente es uno de los principales motivos por el que muchas buenas personas abandonan sus intentos de alcanzar la excelencia. Ah, y se me olvidaba, añadió el millonario, también debo mencionar que trabajar en la disposición emocional no solo consiste en eliminar las inquietudes negativas originadas por las frustraciones, las decepciones y las cargas de la vida. También hay que amplificar las emociones saludables. Por eso, dentro de vuestra rutina matinal debéis incluir una práctica de gratitud para alimentar vuestro sentido del respeto y recargar vuestra capacidad de entusiasmo. Me encanta, dijo el artista. Es realmente profundo todo lo que nos explicas, colega. Es revolucionario. Debo admitirlo, insistió. Sí, absolutamente. Él ya me enseñó a desarrollar un trabajo profundo sobre mi disposición emocional cada mañana durante la hora de la victoria. De cualquier modo, incluso mejorando la disposición mental y emocional, antes de que se alcen los primeros rayos de sol, solo se habrá realizado el 50% del trabajo de desarrollo personal necesario para que los imperios interiores se materialicen y den paso a los imperios exteriores de los deseos más anhelados. Después de trabajar la disposición mental y la emocional, debéis trabajar la disposición física cada mañana. Se trata de un concepto nuevo para mí, apuntó la emprendedora. Disposición física, me gusta. Bien, este concepto se centra en la dimensión física, explicó el millonario, mientras el sub atravesaba una de las numerosas plantaciones de té de la isla Mauricio. En este marco, uno de los principales elementos de la elevación a un nivel legendario es la longevidad. He aquí un breve pero esencial consejo si deseáis ser líderes en vuestros respectivos campos y escalar a los más altos grados de eminencia. No os muráis. Nunca llegaréis a ser figuras titanes en vuestra industria ni a convertiros en personas que pasan a la historia si estáis muertos. La emprendedora y el artista rieron y el millonario, con un gesto de felicidad, comenzó a aplaudir con fuerza al oír sus propias palabras. No, ahora en serio. Las cosas bellas suceden cuando se asume formalmente el compromiso de optimizar el propio estado físico y hacer lo posible por retrasar la vejez. Así se pueden ganar algunas décadas de vida en las que además gozaréis de un buen estado de
perdón, así dispondréis, esto del, como ahora sí en español, digamos español, no el castellano. Bueno, así dispondréis de un tiempo adicional en el que perfeccionar vuestras capacidades, en el que os podréis convertir en líderes más influyentes, en el que produciréis un trabajo que destaque por manifestar todas vuestras capacidades, en el que aseguréis vuestra prosperidad y en el que consolidaréis un legado que pueda enriquecer a toda la humanidad. Los productores de élite y los grandes líderes saben que solo se puede alcanzar el más alto grado de maestría y virtuosismo sin comprender la propia vitalidad y, en consecuencia, blindándola. Los días mejoran radicalmente si hacéis ejercicio. Dejadme que lo repita. Esta idea es un componente fundamental para vivir una vida increíble. Los días mejoran radicalmente si hacéis ejercicio. Y pocas cosas son mejores que sentirse en buena forma física. Estoy seguro de que hablar del estado de la salud es hacer referencia a la dimensión física, que hace que el cerebro opere a su máximo nivel cognitivo, con lo cual la energía se estimula, el estrés se disipa y en consecuencia el sentimiento de felicidad se expande. El hecho de sentirse realmente bien y en perfecta forma física hace maravillas en mis negocios, ¿sabéis? El millonario hizo una pausa. Juntó las manos como suele hacerse en la India, donde la gente al hacerlo dice Namaste, que en sánscrito significa me inclino ante ti. Y de esta manera, señoras y señores, llegamos a la disposición espiritual. He aprendido que cada uno de nosotros tiene un espíritu y un alma inmaculados en lo más íntimo de su ser. La mayoría de la gente no se interesa por los susurros y las necesidades del alma. Como especie, hemos ido abandonando esa parte de nosotros mismos que, por lo demás, es la más sabia, maravillosa y eterna. La mayoría programada por la propia sociedad se centra en todos aquellos bienes y cualidades que fomentan la popularidad, que proporcionan validación y capital social a partir de sus selfies y que consiguen resultados socialmente aceptados, que sirven como legitimación. Sin embargo, alimentar el espíritu a diario es la actividad que realza el genuino liderazgo. Y dígame, señor Riley, ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de dimensión espiritual?, preguntó la emprendedora, haciendo evidentes progresos como discípula de las enseñanzas del guía. Parecía más fuerte y liberada que en cualquier otro momento desde que el artista se había encontrado con ella. Sí, colega, yo tampoco lo tengo demasiado claro, dijo el artista con sinceridad mientras se acomodaba en su asiento y el chofer conducía el vehículo por la sinuosa carretera que llevaba a la casa del magnate. Más mariposas revoloteaban en el aire. El doble arco iris permanecía fijo en el cielo. El millonario se quedó observándolo y continuó con su discurso. No hay belleza perfecta que no tenga alguna rareza en sus proporciones, dijo mientras saludaba a sus jardineros y sacaba la lengua a una rana. Es algo que dijo el escritor inglés Christopher Marlowe. Y, muchacho, tenía razón. Pero bueno, chavales, para ayudar a entender el cuarto imperio interior, dejad que os diga que, así como la disposición mental se asocia a la psicología, la emocional a la afectividad y la física al cuerpo, la disposición espiritual se relaciona con el alma. Tal cual. No se trata de nada místico ni religioso, que tenga que ver con el vudú ni con nada extraño. Siga profundizando, por favor, pidió la emprendedora. Con todas estas cosas está consiguiendo que reordene mi percepción. Bueno, se trata del trabajo del guía, no del mío. Recuérdalo de cualquier modo. En mi ánimo está el anhelo de convertirme en un devoto espiritualista, y este término, en cierto modo rebuscado, no debe asustarte ni hacer desmerecer esta área. A lo único que me refiero es
a la necesidad de dedicar un tiempo en la quietud de la primera mañana a recuperar el ánimo, la convicción y la compasión por uno mismo. Solo os animo a que voléis con los ángeles de vuestra más alta naturaleza y que bailéis con los dioses de vuestros más preciosos talentos, durante un tiempo breve antes de que salga el sol, como tributo a lo más sabio y cierto que hay en cada uno de vosotros. Solo entonces podréis empezar a conocer los Shangri-Las de la excelencia y la grandeza, y los nirvanas que habitan en el seno de vuestro yo soberano. La disposición emocional se relaciona con aquello que nos hace recordar lo que realmente somos. Los sabios, santos y profetas que ha habido en la historia se levantan siempre al amanecer para consolidar los vínculos con ese héroe que todos llevamos dentro. La inseguridad, la penuria, el egoísmo y la infelicidad son todos ellos hijos del miedo. Son características que nos han enseñado, seguro que no pertenecen a nuestro estado natural. Después de nacer, comenzamos a alejarnos de nuestro poder espiritual y descendemos hacia lo que este convulso mundo quiere que seamos. Nos dedicamos más a adquirir, acaparar y compararnos con los demás que a crear, ayudar y emprender aventuras. Al despertar, el ser humano trabaja para elevar su estado espiritual en la serenidad de las horas previas a la salida del sol, en un santuario de soledad, silencio y calma. A través de la esperanzada contemplación de la mejor versión de uno mismo, sin errores que condicionen el propio carácter, por medio de una maravillosa meditación sobre cómo se desea que discurra el día que se tiene por delante. Mediante la razonada consideración de la inmediatez de la vida y de lo repentino de la salida de ella, y con elaboradas reflexiones sobre qué dones se desean materializar para dejar un mundo mejor que el que encontramos al principio, cuando nacemos. Todas estas son algunas de las posibles opciones a través de las cuales es posible elevar el estado del alma. Sí, continuó el millonario, mostrando cierta vulnerabilidad tras esta sincera expresión de su espiritualidad y hablando ahora con voz tenue. Los dos tenéis un héroe valeroso, cariñoso y extremadamente poderoso en lo más íntimo de vuestro ser. Sé que la mayoría de la gente este planteamiento le puede parecer una locura, pero así es. Dictar un tiempo al estado del alma durante la hora de la victoria mejorará la conciencia de la existencia de esa magnífica parte de vosotros y la relación con ella. De este modo estaréis sirviendo de manera coherente a la sociedad, en vez de satisfacer los anhelos de los pequeños egos. Y con una mejor conciencia diaria de la disposición mental, emocional, física y espiritual, podremos realizar cada día las mejores elecciones para obtener resultados mejores. ¿Verdad?, dijo la emprendedora, recitando la fórmula del éxito en 3 pasos que había conocido en una sesión anterior. Precisamente, celebró el millonario. Es exactamente así, reafirmó cabeceando. Y, por favor, sed leales a aquello que es más importante en una existencia vivida plenamente, imploró el magnate. No os dejáis abrumar por las superficialidades que acosan al espíritu humano y hacen que nos alejemos de lo mejor que hay en nosotros mismos. Sacó una pequeña cartera de su bolsillo y leyó unas palabras de Tolstói en un papel hecho jirones que llevaba doblado en ella, entonando la lectura con voz áspera pero solemne. Tolstói, no lo ubico. Bueno. ¿Qué decía el papelito? Decía: una vida tranquila de reclusión en el campo, con la posibilidad de ser útil a aquellas personas a quienes es fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que nadie se preocupa por ellas. Después de trabajar, con la esperanza de que sirva para algo, luego el descanso,
la naturaleza, los libros, la música, el amor al prójimo. En eso consiste mi idea de la felicidad. Los tres se encontraban ahora frente a la casa del magnate. Un búho observaba desde la rama de un limonero. Al ver al millonario, ululó con fuerza. Él respondió con un simple saludo. Encantado de verte, compañero, dijo el millonario. ¿Por qué has tardado en volver a casa? Ahí termina este enfoque número 3. Es bien interesante estos enfoques, ¿eh? Y sobre todo esto de los estos cuatro imperios interiores. Pero este enfoque número 3, que es la práctica del virtuosismo personal, ¿saben qué? Yo creo que lo hemos dejado tan de lado, esta práctica del virtuosismo personal. Es bien extraño. Yo creo que hoy por hoy nosotros nos hemos vuelto tremendamente superficiales. Muy superficiales, muy estéticos. Como dirían por ahí, muy mundanos. En todo sentido. Todo es maquillado, todo es rápido, todo es poco pensado para las personas, para el bienestar de las personas. Efectivamente hay productos y servicios que efectivamente te ayudan al bienestar de las personas, ¿verdad? No, se me enfrió el café. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos las cosas bien? Y creo que la práctica del virtuosismo personal, sobre todo en estos cuatro imperios, es la base. Yo me atrevería a decir que es la base. En matemática existe algo que se llama la lógica proposicional. A ver si se acuerdan de las tablas de verdad, eso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Me parece que era así. ¿Cierto? Claro, en el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo? Cuando las cosas parten mal, que sería el falso, falso, falso. Cuando las cosas parten mal inclusive desde el pensamiento, ¿verdad? Desde la mala intención, desde hacer el mal al otro. Y difícilmente se van a desarrollar bien, o sea, se van a mantener en falsedad y por lo tanto esa falsedad va a tener una consecuencia también que va a ser dañina. Por eso que sería falso, falso, falso. Pero cuando las cosas parten mal, con una doble intención, algo subrepticio, oscuro, pero cambia su matiz, algo verdadero, puede terminar en algo bueno. Mire, me acordé del caso de hace mucho tiempo atrás, un supervisor que tuve me contaba de su relación con su esposa. Yo estaba en mis 20, por ahí tendría unos 21, 22 años. Y él era mi supervisor. Y me contaba estaba súper complicado. Tenía que, su hija mayor estaba a punto de entrar a la universidad, por lo tanto necesitaba una luca y estaba muy complicado económicamente. Quería pagarle la universidad a su hija, lógico. Lo cual con su sueldo actual, cuando estábamos en la Fuerza Aérea, su sueldo no le daba para pagarle la universidad y como empleado público tampoco podía optar a beca y cosas así en aquel tiempo, no sé, ahora no tengo idea. Entonces, bueno, el tema es que de la hija empezamos a hablar de la señora, su relación de pareja, más que de la señora, de su relación de pareja. Y me decía así, mira, acuérdense del falso, verdadero, verdadero. ¿Cómo partió su relación? A él le encantaba una relación que partió de muy jóvenes. Le encantaba la niña y la quería harto, pero en realidad él le propuso matrimonio porque entre ellos no había pasado nada, ¿me entiendes? No había pasado nada de nada, entonces estaba tan verde así por tener intimidad con ella que le propuso matrimonio. Entonces nos reíamos.
y decía que él no se casó enamorado, en realidad era una cuestión de deseo, po. No estaba así, la quería, pero no estaba como enamorado para casarse, por supuesto, po. Eso, cuando uno puede querer a una persona, pero de ahí a casarte con ella, a estar toda tu vida con esa persona, es otro cuento, ¿verdad? Y, entonces, me reía, yo me decía, pero ¿cómo le decía usted se casó en el fondo porque querían estar con ella, no? Y me decía, sí, pues, me decía, sí. Pero con el tiempo, dijo, me enamoré profundamente de mi señora, decía. Yo no concibo, me decía, yo hoy por hoy no concibo la vida sin ella. Yo sí, decía yo, uno mira a ciertas otras mujeres, qué sé yo, pero yo jamás me separaría de mi señora, decía, yo estoy muy enamorado de ella, decía. Y ya tenían una relación de años. No sé, ya, a ver si la hija mayor está en sus 17, 18, más o menos por ahí, tendría una relación de 20 años ya en aquel entonces. Pero fíjense cómo partió. Partió esto en falso, ¿verdad? Con una intención medio oscura, carnal se la quieren llamar, pero, pero una vez que cambia esta relación donde forman una pareja, una familia, se transforma totalmente en un amor verdadero. Y yo creo que a muchas personas, sobre todo a muchos hombres, les pasa eso. Pero llegar al punto de casarse por eso. Y otras cosas que parten mal, siguen siendo mal y terminan muy, 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 muy mal. Lógico. En negocios, por ejemplo, y en relaciones sentimentales. Y mira, ¿qué pasa cuando en el pololeo, por ejemplo, es típico que hay violencia en el pololeo, que tristemente se ha dado mucho en parejas jóvenes, en adolescentes? Hay una suerte de romantización de las personas tóxicas, no es ni mujer ni hombre, de las personas tóxicas. ¿Y qué significa una persona tóxica? Una persona que molesta al otro, que insulta al otro, que le revisa el teléfono al otro, que no confía en el otro, en fin, que la otra persona no puede ir a ver una amiga, el otro no puede ir a ver un amigo, que hay una suerte de un machismo muy tóxico, muy malo, que está subiendo como la espuma, y a mí me preocupa un poco eso. Y fíjense que son relaciones que parten muy mal desde la adolescencia, y estas personas más encima después se embarazan, ¿verdad? Como pareja, se embarazan, ¿verdad? Y esos niños crecen en un ambiente de discusiones, de violencia. Entonces ya llevamos un falso, partió mal, falso, siguió mal, ¿cierto? Con un falso. O sea, ya traer a un hijo al mundo en ese ambiente ya de un falso y termina en un falso. ¿Por qué? Porque hay violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hay niños traumados, hay golpes de por medio, ya juicios, qué sé yo. Inclusive algunos han terminado en la pérdida de vida de uno del otro por venganza, por montones de cosas. Entonces con los años que he aprendido a, a detectar, a olfatear ciertas cosas, ciertas conductas, que son los famosos warning que le llaman hoy por hoy, la red flag, ¿verdad? ¿Cuáles son tus red flags? Pero para poder hacer eso, por ejemplo, de una pareja tóxica, una pareja que poco menos no podía, mira, yo no pensaba que él era violento, no pensaba que él era controlador, él cambió, cierro comillas. La pregunta es, cuando tú salías con él, ¿cómo era, por ejemplo, cuando iban a un restaurante, alguna cosa? ¿Cómo trataba al mesero, a la mesera? ¿Cómo la trataba? ¿La trataba con respeto o era pesadito? Cuando iban a la discoteca, daba las gracias, por ejemplo, ¿cachai? Era amable. Cuando iba a una discoteca se ponía a tomar demasiado cuando estaba contigo. Manejaba borracho. Se ponía a pelear en la disco. Sí, sí. De todas esas preguntas, varios sí. Entonces la red flag estaba ahí, po. Él nunca cambió. Él siempre fue como es. Pero tú no quisiste ver esas señales. Y ahora que tienes 2 hijos con él, qué sé yo, que él hasta capaz que te charchetee, dice, es que él cambió, él era distinto conmigo. No, él siempre fue así.
Y lamentablemente está surgiendo, creo yo, una suerte de masculinidad tóxica, controladora, no en todas las personas, por supuesto, así como un feminismo muy tóxico, de, de, de desprecio hacia el hombre también. Entonces hay cosas que son muy extremas. Eh, y yo creo que esas cosas cuando son muy extremas son muy malas. No se trata de que el hombre no sirva para nada, no se trata de que la mujer no sirva para nada, no se trata de que solamente la mujer tiene que estar en la casa y cuidando solamente niños, y el hombre tiene que estar solamente afuera de la casa, poco menos, trayendo dinero a la casa. Yo siempre he pensado que las cosas son súper compartidas. Los gastos pueden ser compartidos, la crianza, ahora con ciertos matices. Claro, la visión que le da una madre a sus hijos es una visión distinta o los conoce de una manera distinta por una conexión también especial, ya que esos niños salieron de ese vientre materno, algo que nosotros como hombres jamás vamos a entender. Pero nosotros tenemos que criar, ¿cierto?, bajo nuestra perspectiva. Entonces, por nuestra crianza, por nuestro desarrollo académico inclusive, eh, por lo que nosotros estamos viendo de la vida. Pero darle las herramientas a que estos niños, que son nuestros hijos, el día de mañana puedan tomar sus propias decisiones y no se conviertan en el cliente, a los 20 años, el cliente frecuente, ¿cierto?, de la farmacia, porque no pueden dormir, porque les da miedo hasta cruzar la calle, porque no son capaces de tomar decisiones. Si a los 20 años estás tomando medicamentos, porque son presas de la ansiedad, porque todo le da ansiedad, y lo toman prácticamente como una moda, ¿sí? Si no te da ansiedad, ay, es que no eres joven, poco menos. Se romantizan los trastornos. Y resulta en que yo conozco personas por años tomando pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para estar bien, pastilla de la pastilla de la pastilla. Cuando en el fondo todo esto es mucho más intrínseco. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nos muestran aquí en estos 4 imperios. Lo mental, ¿cierto?, se relaciona con tu psicología, el corazón, que se relaciona con tu afectividad, tu cuerpo, que se relaciona con el estado físico, que es muy importante, y el alma, ¿cierto?, que se relaciona con la espiritualidad. Y en este último, efectivamente, es donde nosotros fallamos mucho. Yo consideraba inclusive mucho más espiritual cuando era más joven que ahora. Y fíjense que me pasó a través de los años, en mi matrimonio, en fin, algo súper extraño que pensaba el otro día a raíz de una conversación que tuve con una persona. Como que todo, quizás le pasa a muchas parejas, pero como que todo hoy por hoy está en función de los hijos, de lo que necesitan los hijos, lo que quieren los hijos, del criar a los hijos, de todos los hijos. Y como que uno pierde esa capacidad de querer a la otra persona, a tu pareja, como que hay algo ahí extraño, como que uno se convierte padre, madre, y todo está esa función ahí, ¿cierto?, que es súper importante, pero no es la única. Y como que uno pierde esa capacidad como de entregar ese cariño, como que se ralentiza, como que se apaga. Como que se apaga totalmente. Y yo creo que a lo mejor a eso le pasa a muchas parejas, y por eso muchas parejas terminan separándose. Por una cosa de que uno, a mí que me pasó, como que es difícil entregar amor, y al revés, y además uno no se siente querido. Es súper fuerte lo que estoy diciendo, pero y es complicado, y relaciones largas como la que tengo yo. Entonces, claro, pero el tema están los hijos. Entonces yo me acuerdo que conocí varias parejas, por supuesto, y muchos de ellos se separaron. ¿Por qué? Porque se desconectan como pareja. Y todo queda en función de los hijos. Pero fíjate que, además de eso,
yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando más joven era mucho más espiritual para mis cosas. Bueno, de hecho también practicaba mucho artes marciales, entonces también había era una cosa de cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? De buscar esa espiritualidad también a través de las artes marciales, que eso es todo un tema también. Cuando nosotros buscamos en el fondo nuestra espiritualidad y dejamos de desarrollar nuestra espiritualidad y nuestra afectividad, creo que perdemos nuestra capacidad de amar y nos volvemos muy, 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 muy racionales. Y yo por esencia soy racional, pero hay cosas que sí me afectan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres en general sufrimos solo, ¿no? Para el resto del mundo estamos siempre bien, pero en la interna no siempre. Bueno, hay gente que es lo que les pasa, que inclusive caen en depresiones, estas famosas depresiones endógenas, ¿verdad? Bueno, yo no estoy en esa etapa, pero siempre es bueno preguntarse cosas y hacerse estos exámenes de conciencia. Y por eso que la lectura a mí me gusta mucho, porque la lectura me lleva a pensar, a preguntarme cosas, ¿cierto? Y estos cuestionamientos del por qué. Y creo que la lectura a mí me ha ayudado, pero montones, montones. Y eso, hay una batalla, yo por lo menos tengo una batalla interna, y esa batalla interna está precisamente en este desarrollo, en todo eso. Y lo otro es que a mí me gusta estar solo, me gusta. Y curiosamente, hoy por hoy, por mi tema laboral, yo soy una persona súper solitaria, súper solitaria. Eh, por ahí nomás me acompaño con mi perro, la tengo fuera ahora, mi perrita. Pero en general, yo estoy con mi familia solo los domingos, nada más. Y todo el resto del tiempo, prácticamente estoy solo. O en el trabajo, ¿cierto? O en el trabajo. Me refiero cuando digo solo, me refiero sin la familia, pero también tiempo solo aquí en la casa, como ahora, por ejemplo. Por un lado me gusta porque, bueno, sé que la familia está bien y todo, y puedo hacer cosas en mi casa, qué sé yo. Hago deporte, leo, cosas que a mí me gusta muchísimo hacer. Eh, pero te lo pasas solo. Entonces cuando hay personas que no les gusta la soledad, que les afecta la soledad, caen en depresiones. Ahora, yo me acuerdo cuando estuve trabajando en Perú, ya mi familia se había vuelto, llega la pandemia y yo me quedé 10 meses solo. Solo, 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 solo. Porque además que no se podía, yo iba a la oficina, ¿cierto? Cuando trabajaba ahí en la embajada, y había que hacer trámite, había que hacer cosas, ayudar a repatriar a los chilenos, ¿cierto? Que estaban allá en Lima. Y también el trabajo era como más estresante, pero además, claro, que no había que tener contacto estrecho, que estaba la escoba, ¿cierto? No había vacunas todavía, no había nada. Entonces era como de la oficina, ¿cierto? Al departamento y a lo más ir al supermercado, ¿cierto? En cierto horario, con harto tiempo, ¿cierto? Que había que ir porque había un aforo reducido, entonces había que hacer una fila para entrar al supermercado y entraban cada ciertas personas y a medida que iban saliendo iban entrando otros y así todo súper controlado. Entonces, tuve 10 meses solo, 10 meses solo. Contacto diario con la familia, con los hijos, sobre todo. Jugábamos con mi hijo, me acuerdo con mi hijo mayor jugábamos. Al Brawl Stars jugábamos, ¿cierto? Nos conectábamos otra vez, la gracia de la tecnología, nos conectábamos, ¿cierto? Y jugábamos los dos en línea. A pesar de que teníamos una hora de diferencia y todo. Pero eso ayudó a mantener la relación, la comunicación te ayuda a mantener esta relación. Y para mí eso fue súper importante. La comunicación con los hijos. Y hoy por hoy que ya mi hijo mayor está en sus 13 años, también está mucho más independiente, piensa por sí mismo, la típica que se junta con sus amigos y todo, pero aún así hay que mantener esa comunicación. Pero yo creo que todo parte de nosotros. Si nosotros somos esta primera marca de esta tabla de lógica, ¿verdad? De verdadero, 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 lo que le decía. Si nosotros estamos bien, nosotros podemos hacer algo bueno. Por eso, cuidado si tienes problemas de salud mental, salud física, salud afectiva y salud espiritual. Porque si nosotros no estamos bien equilibrados en eso, no nos preocupamos nuestro físico, no nos preocupamos nuestra afectividad, este desequilibrio lógicamente que va
va a afectar a tu medio, lo afecta. No solamente en la interna te va a afectar a ti, sino que también le va a afectar a otros. Entonces, ¿qué hice yo para empezar a mejorar este tipo de cosas? Bueno, nuevamente empecé a tocar guitarra. No tocaba guitarra hace tiempo, agarré agarré la guitarra y empecé a tocar. Yo aprendí a tocar música, me gustaba mucho la guitarra y aprendí a tocar canciones de Silvio. No toco bien, ni canto bien tampoco, pero me gusta. Y me gusta la música de Silvio y toco música de Silvio. Pero no tengo muy buen oído musical, entonces, por ejemplo, yo no sé, no podría afinar la guitarra solo por oído. Yo ocupo una aplicación. Con la aplicación puedo afinar la guitarra. A puro oído no tengo tan buen oído musical. Pero empecé a hacer eso. Y empecé a seguir leyendo, ¿cierto? Otras cosas. A ver reportajes, por ejemplo, de vida silvestre, de tomar conciencia de lo que pasa con la gente, con nuestro medio ambiente, cosas que antes era súper consciente con eso. Y lo otro, que hay una mezcla ahí entre consumismo, ya para terminar la idea, para que el video no se haga más largo, pero para mí es súper importante conectarme con la naturaleza. Muy importante. Y por años eso ha estado sepultado. Entonces, ahora estoy en un proceso de compra de una camioneta. No es una F-150 por si acaso. Es una camioneta. Gracias a Dios tengo la posibilidad de hacerlo. Claro, pagarla por chilitos, pero la voy a comprar. Y, y esa camioneta, hasta cierto punto, digamos, acondicionarla un poco, ponerle una cúpula, acondicionarla con algunas cosas, ¿verdad? Para poder salir al aire libre. Que la carpa, que el toldito, ¿verdad? Yo tengo algunas cosas así como de camping, pero salir al aire libre, o sea, por el día o pasar una noche afuera, me quieran acompañar o no, pero lo voy a hacer igual. Porque creo que ese contacto ayuda a mi espiritualidad, pero muchísimo. Y de hecho, yo fui scout 5 años y dentro de la ley scout dice que el scout cuida la naturaleza porque en ella descubre a Dios. Me parece que era el 6º artículo de la ley scout. 6 de 10, son 10 artículos de la ley scout. Que es muy bonita. Y dice eso, el scout cuida la naturaleza porque en ella descubre a Dios. No solamente a través de la palabra, de la Biblia, independientemente de tus creencias, pero no sé si tú lees otro tipo de escrituras. Pero creo que es bueno eso. Y ahora ya en septiembre, ya sería la entrega de la camioneta, de empezar a salir, por ejemplo, no importa si me quieren acompañar o no, pero un domingo en la mañana para llegar temprano a la casa también, porque el día que estoy con la familia, entonces ahí es donde vienen estas preguntas que uno necesita como persona, como hombre, ¿cierto? Cultivar ciertas cosas, pero también están tus responsabilidades, qué sé yo, responsabilidades académicas, responsabilidades laborales, tus responsabilidades familiares, en fin, cosas que hay que hacer en la casa, lo típico. Entonces muchos hombres, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos vamos postergando y sobre todo, ¿qué es lo primero que postergamos? Nuestra espiritualidad y nuestra afectividad. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Entonces uno se vuelve medio robot para sus cosas. Como que está en piloto automático para sus cosas. Y siempre está pensando en los demás, en el hacer cosas para los demás, si hay que arreglar, qué sé yo, que la estufita, que hay que arreglar esto, que hay que sacar al perro, pero nunca uno piensa en uno mismo. Entonces inclusive hasta comprarte algo, no sé, necesitas comprarte un par de zapatos y uno la piensa, pero cuando hay que comprar zapatillas a los cabros chicos, uno no le da lo mismo, ya así. Pero el otro día mi hijo necesitaba un mouse. Quería un mouse, ¿cierto? Para poder jugar, ni siquiera. Entonces yo pensaba, chuta, yo me acuerdo que cuando chico iba a jugar a la casa de un amigo que tenía un Atari. Jugábamos mucho en la calle, la pelota, hacíamos cosas, pero también de repente íbamos para allá. Y él, fíjense que era el que tenía el Atari, y el papá tenía una mesa de pool atrás en el sitio, una mesa de pool que era un clandestino. y
Y ahí vendía cerveza y los adultos jugaban pool ahí, po. Ya se arrendaba por hora la mesa de pool. Y él arrendaba su Atari también para los niños, digamos, para que jugaran Atari, porque no, era el único que tenía un Atari, po. Así que jugaban. Pero, y ahora mi hijo, yo me acuerdo ya un mouse que fuimos la semana pasada. Y empezamos a ver el mouse, que las características, que ya, porque ahora la cuestión no es no es la cuestión que cliqué nomás, pues, o sea, puta, un mouse que costó más caro que la recresta a mi modo de ver. Pero bueno, afortunadamente puedo comprárselo. Pero después yo pensaba, puta, ¿le estoy haciendo un bien a mi hijo? ¿Un mal a mi hijo? ¿Con comprarle ese tipo de cuestiones? Pero el tema está en que igual no me duele haber gastado esa cantidad de lucas en un mouse. Porque sé que, bueno, que mi hijo lo quería y todo. Pero si esa misma cantidad de plata era, no sé, para un par de pantalones para mí, o con eso me hubiese comprado 2 pantalones, por ejemplo, para poder ir a trabajar, la pienso. Pero para mi hijo no la pensé. Esa yo creo que es psicología de hombre nomás, po. Que uno no lo piensa mucho. Y lo hace. Bueno, interesante. Todavía falta el enfoque número 4 de este libro, que es la acumulación de días, que lo vamos a leer mañana porque es mucho más cortito esto. Sí, tiene 1, 2, 3, son 4 planas y un poquitito más, entonces fácilmente lo vamos a terminar de una sola vez esta lectura. Y este enfoque número 3 va a quedar, ¿cierto?, en 2 tandas. Así que sería eso. Bueno, espero que les guste esta lectura, estas reflexiones tan personales también, pero para que ustedes también tomen sus decisiones, elijan su camino y de cierta forma que esta lectura no sea solamente juntar letras y leer por leer, porque eso no tiene ninguna gracia, sino que llevar este tipo de lecturas a la vida personal, a la reflexión, a compartir y aplicar lo que dice ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestras vidas? Que estén bien, capibaras, y será hasta la próxima.